Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al grupo de estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César Fallen en esta oportunidad para orientar sobre las soluciones de la plataforma Aprendo en Casa en el área de matemática, primer grado de secundaria. Vamos a ver las situaciones que nos han dejado en el día 3 y día 4 de esta semana 14. Bien, vamos a leer el problema. Nos dicen, a Jesús se le malogró el celular y para no comprar otro decidió llevarlo un técnico. Después de revisar el sistema del celular y para explicar que el problema estaba en el microchip, el técnico mostró a Jesús un croquis del sistema de un celular en el cual los lados de la imagen del microchip medían 5 milímetros y estaba en escala natural. Jesús al ver la imagen quedó desconcertado ya que no se podía ver el detalle del microchip, entonces el técnico decidió sacar una fotocopia de la imagen completa del microchip en una hoja A4. En la fotocopia se observó que uno de los lados de la imagen del microchip cubría exactamente el ancho de la hoja 4. De esta manera pudo explicar a Jesús que el problema del celular eran algunos enlaces que tenía pues el microchip. Bien, entonces más o menos ya la idea es, creo que está ya vista, ¿no? ¿Qué pasa? De que un microchip se está ampliando en imagen en una hoja 4, ya que se le ha sacado fotocopia, ¿no? Si ustedes ven por acá, ¿no? Un microchip, pues a la justa se ve en la yema de un dedo, entonces para que Jesús vea bien el problema y sea explicado, digamos, mediante el técnico, este le saca una fotocopia en una hoja A4, como nosotros sabemos, una hoja A4 es más grande, ¿no? Son esas hojas bond en la cual nosotros pues sacamos copia, ¿no? Aquí está incluso el dibujo, ¿no? Imagínense, este microchip del celular del sistema, imagínense en una hoja 4 que sea grande. Bien, entonces ya estamos viendo por aquí el tema que es escalas. A partir de la situación nos dice responde, ¿en qué escala se encuentra la fotocopia? A ver, ¿en qué escala se encuentra fotocopiada la imagen del microchip? Bien, tema entonces escalas. Hay que ver entonces qué es una escala. La escala es una relación de dimensiones existentes entre el dibujo que hacemos de un objeto y las dimensiones reales del mismo. Esto es importante. O sea que todas las magnitudes gráficas se ven afectadas en la misma proporción. Esta escala se expresa en forma de fracción. Una escala, por ejemplo, que signifique de 1 a 10 quiere decir que por cada 10 unidades de la realidad tomamos una unidad del dibujo. Bien. De repente no se entienda por ahí. Vamos a aplicarlo esto en un problemita. Nos están diciendo en un plano dibujado a escala de 1 a 2500 a cuántos metros corresponde en realidad una medida 12, de 12 centímetros sobre él, o sea, sobre el plano. Bien, pero la escala tiene pues una relación matemática. Esa escala, como se les ha dicho, es una fracción. Esa escala se obtiene dividiendo la dimensión del dibujo, o sea, la dimensión que no es, la dimensión que está en tu plano, en tu dibujo, en tu hoja, entre la dimensión real del objeto, ¿ya? Entre la dimensión real del objeto. O sea, dibujo sobre la realidad, o sea, medida del dibujo sobre la medida de la realidad. Esa relación la podemos nosotros por acá expresar, entonces la escala es igual a la medida que hay en el dibujo o en el plano o en la hoja sobre la medida que es real. Bien, entonces, este es un problemita, digamos, aplicados, puede ser para concurso, lo he puesto ahí con alternativas. Es un ejemplo para luego, digamos, desarrollar lo que el Ministerio de Educación pues, nos ha proporcionado. A ver, en un plano dibujado a escala de 1 a 2500. Bien, por acá he graficado algunos ejemplos. Mira, vamos a suponer que esta figurita de amarillo es la figura real. Yo puedo hacer de que esa figura se amplíe o se reduzca. Pasa lo mismo como cuando nosotros nos tomamos una foto, ¿no? Cuando nos tomamos una foto nosotros nos reducimos. En el caso de fotos pequeñas, salvo que quieras, pues una foto grande, la puedes también ampliar. La situación es de que cuando reduces o amplías algo por fotografía, por dibujo, digamos de que estas dimensiones ¿qué les digo? Por ejemplo, si las amplías al doble, quiere decir que todas las dimensiones se van a duplicar, ¿no? Si las reduces, por ejemplo, una magnitud la reduces a la mitad, quiere decir que todas sus dimensiones se reducen a la mitad. Por ejemplo, mira, a ver, si la figura real o natural es la de amarillo, acá por ejemplo la he duplicado, ¿no? Vamos a suponer que esta medida se duplica, entonces quiere decir que todas las medidas se van a duplicar, todas. Si acá era por ejemplo 2 cuadritos, ¿no? Acá tiene que ser 4.
¿no? Si acá era 2 cuadros, acá también tiene que ser 4. Si uno de ellos era, por ejemplo, 8 cuadros, acá tendría que ser 16, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las medidas se duplican, la forma no se pierde, ¿no? Bien, igual cuando se reduce, ¿no? Si acá reduzco a la mitad, por ejemplo, este ladito yo lo reduzco a la mitad, quiere decir que todas las dimensiones se reducen a la mitad. Estamos, es por eso de que esta escala está de 1 a 2, o sea, en el dibujo está de 1 y en la realidad debe ser de 2. En cambio acá, en el dibujo debe ser 2 y en la realidad es 1, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cada 2 unidades del dibujo es una unidad de la realidad, ¿no? Acá diría que cada unidad del dibujo es 2 unidades de la realidad. Bien, este, digamos, es un ejemplo gráfico para que lo entiendas mejor. Vamos al problema. Nos están diciendo, en un plano dibujado a escala de 1 a 2500, ¿a cuántos metros corresponde en realidad una medida de 12 centímetros sobre ese dibujo, sobre ese papel? Como las alternativas están en metros, voy a convertir 12 centímetros a metros. Esto les voy a explicar en la diapositiva que viene. ¿Cómo convierto centímetros a metros? Dividiendo entre 100, porque recuerden que un metro equivale a 100 centímetros, ya dividiendo entre 100, entonces 12 centímetros, 12 entre 100 es 0,12, entonces 12 centímetros es igual a 0,12 metros. Como les repito, les voy a explicar esto en la diapositiva siguiente. Bien, ahora, una cosita acá, listo. La fórmula nos dice, acá tengo que poner la medida del dibujo y acá tiene que estar la medida de la realidad, ¿no? Entonces, la escala me están dando que es de 1 a 2500. Quiere decir que la fracción escalar es 1 sobre 2500. Ahora, ojo a esta fórmula que acá me dicen, esto es lo que está en el dibujo. En el dibujo está 0,12 metros. En realidad eran 12 centímetros, pero lo he convertido a metros porque las alternativas están en metros sobre lo que debe medir real, ¿ya? Está de mayúsculas sobre lo que debe medir real. Muy bien, acá en esta igualdad, digamos, puedo aplicar el producto en aspa, ¿no? Aquí, por ejemplo, D por 1, ¿cuánto es? Un D, ¿no? O sea, D, lo que busco es D, lo que busco es la medida real, ¿no? D, y D es igual, pues, a 2500 por 0,12, eso va a salir 300. ¿300 qué? Metros. Entonces, en realidad, esos 12 centímetros equivalen a 300 metros, ¿no? Listo, 12 centímetros del dibujo equivalen a 300 metros en realidad. Bien, ese es un ejemplo. Ahora, lo que nos ha dado aquí el problemita, debemos de coger nuestra reglita y medir cuánto mide exactamente una hoja A4. Una hoja A4 mide 21 centímetros, digamos, de ancho por una altura de 29,7 centímetros aproximadamente, ¿no? Ese es, digamos, el tamaño de una hoja de papel bond. Entonces, cuando, cuando le han sacado el microchip, en la realidad mide 5 milímetros, ¿no? 5 milímetros, mm es milímetros. Pero profesor, acá las medidas de la hoja 4 están en centímetros. A ver, vamos a hacer esa conversión. Esto es lo que les iba a explicar de las conversiones. Miren, la unidad patrona es el metro. Los tres submúltiplos están hacia arriba y los tres submúltiplos primeros están hacia abajo. Estos son los llamados múltiplos y estos son los llamados submúltiplos. Repasamos. DAM significa decámetro, ¿no? Que equivale a 10 metros. Hectómetro, que equivale pues a 100 metros, ¿no? Kilómetros, que equivale a 1000 metros. Aquí viene ya el decímetro, el centímetro y el milímetro, ¿no? Que equivale aproximadamente una décima, una centésima y una milésima de metros. Ahora, eh, como la hoja 4 yo la tengo en centímetros y la medida del microchip yo la tengo en milímetros, voy a convertir estos 5 milímetros a centímetros. Una cosita acá, ¿ya? Cuando la conversión es de una unidad de arriba hacia abajo, se multiplica por 10, por 100 o por 1000 de acuerdo al, el número de ceros será de acuerdo al número de lugares que corres. Pero si la conversión es de una unidad desde abajo hacia arriba, se divide entre, sí, entre 10, entre 100, entre 1000, de acuerdo pues a la cantidad de lugares que corre, será la cantidad de ceros. Entonces yo voy a convertir milímetros a centímetros. Milímetros está acá, centímetros está aquí, ¿no? Mira, milímetros está acá, centímetros está acá. ¿Cuántos lugares va a saltar? Solamente un lugar. ¿Cómo lo salta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿verdad? Entonces será división. Entonces tendría que dividir 5 entre 10.
Tendría que dividir 5 entre 10. Y 5 pues entre 10 es 0,5 centímetros. Es por eso que acá se le ha puesto la equivalencia de 0,5 centímetros. Así puedes trabajar la conversión anterior que hemos visto en el ejemplo. Muy bien, entonces como el ancho para que quepa pues en todo el ancho de la hoja tiene que a lo sumo estar 21 centímetros. Ya está ahí digamos la fotocopia de ese microchip. Ahora profesor, me dicen qué escala es la que se utiliza, ¿no? Entonces ya la escala ustedes saben que es la medida que se obtiene entre, es la división, la relación que hay entre la medida de la hoja entre la medida real. Entonces tú sabes pues que la escala es medida de la hoja o del dibujo entre la medida real. La medida de la hoja, ¿cuánto es? 21 centímetros, profesor, 21 centímetros, claro que sí, aquí nos hemos equivocado, ahí mismo lo voy a corregir ahorita inmediatamente. Bien, ahí está ya corregido, ¿no? 21 centímetros, que es la medida real entre, perdón, la medida del dibujo entre la medida real del microchip, que sería 0,5 centímetros. Bueno, centímetros con centímetros se va, y por acá sí les sugiero algo. 21 entre 0,5, como los jovencitos, acá los muchachos están en primer grado de secundaria. Bueno, yo sugiero dividir cuando hay un número entero entre un decimal, pues, o en particular, ¿no? Dos números cualesquiera decimales, hacer de que coincidan en la misma cantidad de decimales. Por ejemplo, profesor, el 0,5 tiene un decimal, pero el 21 no tiene decimal, pero le puedes poner coma cero. ¿Por qué hago esto? Para que ambos tengan dos decimales. Entonces, acá ya tendría un decimal y acá tiene un decimal. Esto se le llama homogenizar los decimales. Quiere decir que tengan ambos números la misma cantidad de decimales. Si no lo tienen, completar con ceros, lo que se ha hecho acá en el número entero, ¿no? Que es 21. Ahora sí, retiramos las comas decimales y nos va a quedar, pues, al retirar las comas decimales, este número se va a quedar escrito como 210 y este número como 5. Y 210 entre 5, ¿cuánto es? 42, ¿no? 42. Es por eso que va a quedar 42 sobre 1, o en todo caso simplifican, ¿no? Quinta 1 y quinta 42. Entonces la escala sería pues de 42 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una unidad de la medida real equivale a 42 unidades en la hoja A4. Muy bien, interesante. Entonces, miren, como hemos conocido incluso, ustedes pueden comprobar con su reglita que las hojas de papel Bond A4, en la cual sacamos copia en forma normal, ¿no? Que son las hojas que más se usan, ¿no? Es 21 centímetros por 29,7. Muy bien, listo. Antes de desarrollar lo del día 4, suscríbete, hazle un clic, ¿sí? Esto nos sirve bastante para seguir produciendo videos de Aprendo en Casa, que es bastante ayuda. Bien, siguiente situación del día 4, en la cual también se ha dejado en la plataforma, primer grado de secundaria, matemática. El diseño del plano de una vivienda. Amelia es estudiante de primero de secundaria y quiere dibujar el plano de planta de su vivienda utilizando escalas. Con ayuda de su padre obtiene las dimensiones de las habitaciones de su casa y logra hacer un bosquejo con la distribución de los espacios de habitaciones. Si Amelia quiere elaborar este plano en toda una hoja, en toda la extensión de una hoja 4, la pregunta es ¿qué escala será conveniente utilizar? ¿Cuáles serían las medidas en el dibujo para cada uno de los ambientes y cómo se verá en el plano? Cómo se verá el plano en la hoja A4. Bien, como ustedes están viendo ahí, dormitorio de 4 metros por 5, igual el dormitorio 2, la cocina de 4 por 3, ¿no? Aquí el baño de 3 por 4 también, la sala comedor de 5 por 10, bueno, todo esto mide 10 y todo esto mide 2. En realidad lo que vemos acá son rectángulos, ¿no? Bien, entonces vamos a utilizar también el concepto de escala. Todo ese plano real de medidas reales que están en metros, hay que pasarla a un plano que nos quepa en una hoja A4 y vamos a utilizar casi los conceptos que ya hemos definido. Bien, todo eso entonces en una hoja 4, ya sabes que la hoja 4 mide 21 centímetros por 29,7. Muy bien, acá son 10 metros. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Recomendamos lo siguiente, profesor, acá está en centímetros, entonces, como acá está en centímetros y acá está en metros, puede hacerse de que esto se convierta a metros, pero para no tener decimales, mejor, ¿por qué no convertimos estos metros, digamos,
¿Por qué no los convertimos a centímetros, no? Entonces, por ejemplo, estos 10 metros, que sería el ancho del plano, ¿no? El ancho del plano tiene que coincidir casi con el ancho de la hoja. Entonces, recuerda que voy a convertir en este caso metros a ¿qué? A centímetros, ¿no? Quiero convertir metros a centímetros, ya que la hoja la voy a tener en centímetros, ¿no? Es conveniente mejor eso, ¿no? Metros a centímetros. ¿Cuántos lugares salto? Desde metros hasta centímetros salto 2 lugares. Como es hacia abajo, recuerda que hacia abajo es multiplicar por el 1 seguido de tantos ceros como lugares haya. Como hay 2 lugares, sería el 1 con 2 ceros. Entonces, quiero convertir 10 metros, pues 10 metros. eh, 10 metros tendría que multiplicarlo por 100 y 10 por 100 sería 1000 centímetros. Entonces 10 metros equivale a 1000 centímetros. Eso es importante. He hecho solamente la conversión de 10 metros, por ejemplo, de este, que sería el ancho de la hoja. Ahora, la sugerencia es pues convertir todas las cantidades de metros que tienes acá en centímetros. Y como ya sabes que de metros a centímetros es multiplicar por 100, por ejemplo, acá 4 metros, ¿cuántos centímetros equivaldrá? 4 por 100 sería 400, ¿no? 5 por 100, ¿cuánto sería? 500, ¿no? Por acá 3 por 100, 300 centímetros, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente. Bien, entonces, por aquí la escala se obtiene dividiendo, pues, ahora, ¿qué escala? Pues, ¿no? Ya como ya tengo esto ya, pues, en lo de acá ya lo tengo en centímetros, ahora sí utilizo la fórmula de la escala para saber cuál es la escala que voy a obtener, ¿no? Listo. Ahora, la escala sería lo siguiente. Ya sabes que la escala es la dimensión por acá, ya. La escala es la dimensión que hay en el dibujo entre la dimensión que hay pues en lo real, ¿no? En la realidad. La dimensión que hay en el dibujo, profesor, es 21 centímetros, ¿no? O sea, en el plano, ¿no? Lo que va a ir este ancho, ¿no? De la hoja 4 es 21. Y el ancho de la dimensión real pues es 1000 centímetros. Si nosotros simplificamos centímetros con centímetros, solamente nos quedaría 21 entre 1000, pero 21 entre 1000 nos va a dar un decimal, ¿no? 21 entre 1000 nos va a dar un decimal. Entonces, ¿qué tal si a 21 le reducimos un centímetro? Todavía nos va a sobrar. Eso es beneficioso para que nos sobre un poquito en los lados de la hoja 4. ¿Y qué tal si lo reducimos a 20? ¿No? O lo redondeamos a 20. Ya que 20 sobre 1000 sí nos va a salir una fracción, pues, que es digamos, donde sea más exacta, más factible, digamos, de trabajar, ¿no? Listo, acá ya simplificamos 20ava 1 y 20ava de 1050. Recuerden, pues, de que el 21 lo he puesto a 20 centímetros para redondear, ya que 21 entre 1000 nos iba a salir un poquito complicada la situación porque nos arrojaría un decimal. Es mejor tener la escala pues 1 a 50. ¿Qué quiere decir? Que 50 unidades de la realidad equivale a una unidad del dibujo, ¿no? 50 unidades de la realidad del plano real equivale a una unidad en tu dibujo. Muy bien, entonces la sugerencia es convertir todas las medidas a centímetros multiplicándolas por 100. Entonces, a todas estas medidas que están en metros las vamos a convertir a centímetros. Y eso lo hacemos en la siguiente animación. Ya está, mira. Ya está todas las medidas que estaban en metros a centímetros, como lo he hecho, multiplicándolo por 100, ¿no? Multiplicándolo por 100. Todo está ya por 100, digamos, convertidas a centímetros, ahí esos metros. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Eso lo voy a trasladar en la hoja A4. Ya, listo. Ahora, como la escala, hace ratito te he dicho, a ver, recordamos la escala, ¿no? Ahí está la escala. Voy a poner esto por acá, perdón. Listo. La escala era de 1 a 50. ¿Qué es lo que quiere decir escala 1 a 50? Escala 1 a 50, pues como les repito, quiere decir que 50 unidades de la medida real, recuerda que abajo va la medida real, equivale a una unidad, va a equivaler a una unidad de la medida del dibujo, ¿no? De la medida del dibujo. Entonces, profesor, eso quiere decir que todas las medidas que están en el plano real va a tener que ser dividido entre 50. ¿No ves que 50 de estas unidades equivale a una unidad de estos? Claro que sí, entre 50 como acá lo estoy señalando. Entonces es fácil hacer esto. Cada número lo divido entre 50 y obtengo su resultado. Por ejemplo, 400 entre 50, ¿no? Es 8. 500 entre 50 es 10.
Otra vez acá también, ¿no? Acá van a ser las mismas medidas, porque acá es 400 y acá es 500, ¿no? No es que se repiten. Igual acá 400 entre 50, ¿cuánto es? Es 8, ¿no? Y 300 entre 50, ¿cuánto es? 6. Ojo que este 300 centímetros también es lo mismo que acá, ¿no? Si acá es 300 centímetros, acá es 300 centímetros. Quiere decir que ya en el dibujo esto sería pues 6 centímetros, entonces acá también 6 centímetros. No interesa si lo pongo al otro lado porque son rectángulos, ¿no? Igualito acá, ¿no? Si este es 300 centímetros entre 50, se hace 6. Todo lo estamos dividiendo entre 50, ¿no? 400 ya es una medida repetida que ha estado por acá, ya sabemos que es 8 centímetros. Bien, aquí era 500 centímetros entre 50, 10. Bueno, por acá ya sabemos también entre 50, 1000 entre 50 es 20, faltaría acá nada más, 1200 entre 50 es 24. Listo. ¿Te acuerdas cuánto medía el ancho de la hoja de papel bond? 21 centímetros, ¿no? A ver, ¿cuánto nos sale acá? A ver, este dormitorio tiene, digamos, hasta aquí 10 centímetros, hasta aquí 10 centímetros más 10, 20. Profesor, 20, no salen 21. Claro, no salen 21 porque te acuerdas que hace rato robamos un centímetro, quitamos un centímetro para que nos dé escala exacta de 1,50. Claro que sí, es por esa razón que te sale el ancho de este plano 20 centímetros, a pesar de que la hoja de papel bond tenía 21 centímetros, por ese redondeo que nosotros le dimos. Muy bien, ahora sí. Así se vería el plano en la hoja 4. Ahora, si quieres completar pues la respuesta, puedes describir ambiente por ambiente. Por ejemplo, aquí yo voy a tomar la cocina. En la medida real, aquí me ha salido junto ahí, debe decir, en la medida real, la cocina, ¿cuánto medía? 400 centímetros, que era 4 metros, ¿no? 4 metros por 3 metros. Aquí lo traigo. 4 metros por 3 metros. Pero ya en la medida del dibujo la cocina sería, acá está la cocina, miren, sería 6 por 8, ¿no? O 8 por 6, ¿no? 8 por 6, en ese orden, porque los 4 metros le corresponde a 8 centímetros y los 3 metros a 6 centímetros. Muy bien, y así puedes tú, ya como aquí ya, ya queda como tarea ya para ti, ya pues ya colocar del dormitorio 1, dormitorio 2, del comedor y del baño, y así pues completar las filas. Esta es la medida real y esta es la medida que ha quedado en el dibujo, sus dimensiones de cada ambiente. Muy bien, no se olviden, algo importante, suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos hasta la próxima.